Bien, ok. Entonces, el día de hoy vamos a curiosear un poco. Un ratito, déjenme dejar aquí. Quiero dejar listos los participantes de un lado. Ok, mira. Listo. El día de hoy vamos a curiosear un poco sobre lo que es la unidad 1, que es electrostática, de lo que es la materia de electricidad y magnetismo. También vamos a curiosear también un poco de los deberes, las actividades que tienen que hacer. ¿Ya? Pero eso lo haremos ya faltando 10 minutos antes de ingresar a la sala. Perdón, ingresar a la materia. Hacerlo un poco mejor. Ok, entonces, lo primero que tenemos es que vamos a tratar de comprender los fundamentos y leyes que gobiernan la electricidad para su aplicación en el entorno de aprendizaje. Eso es el objetivo de esta unidad, y la cual ustedes van a estar encargados de estudiar y leer a través de la guía. Entonces, el compendio va a ser su principal fuente de conocimiento, la bibliografía complementará este conocimiento, pero básicamente yo estoy aquí es para orientarles o resolver dudas que tengan. Por eso soy el docente tutor, el profesor tutor de la asignatura. También estoy para ayudarles a resolver cualquier problema que tengan con respecto a las tareas, lo que no se pueda hacer o no se entienda. Por esa razón van a usar los foros para comunicarse, y cuando sean ayudas muy puntuales, pues a través de la persona que, que asumió, o de las dos personas que asumieron la responsabilidad como administradores del grupo, en este caso como comandantes. A través de ellos yo resolveré cualquier duda que tengan. ¿Sí? Ok, bien. Entonces vamos a ver un poco sobre la electrostática. Es la carga eléctrica sin movimiento. Aquí vemos dos ejemplos de electrostática. Vemos una persona que está manipulando la mano y vemos aquí un superhéroe. No sé si alguno lo conozca. Este superhéroe se caracteriza por manejar la energía eléctrica estática, utilizar la energía eléctrica estática. De hecho, se llama static shock. Es muy interesante por eso. Y su principal habilidad es justamente manipular las cargas quietas. Por eso lo puse aquí para que tengan una referencia un poco más heroica de cómo se usaría la carga estática. No sé si tal vez habían escuchado a alguien más que manipule la carga estática como héroe. Bien, ok. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos que todas las cargas estáticas se deben más que nada al concepto de átomos, ya que todos los átomos están en todas las materiales están hechos de átomos, y un átomo es la partícula más pequeña que se observa. Es más, aquí podemos observar tranquilamente dentro del átomo, lo repito, que en el átomo tenemos un núcleo que tiene la carga positiva, que serían los protones, como vemos ahí. Tenemos los neutrones que estarían en el contorno, y los electrones que están en el contorno con carga negativa, y los que se ven atrás en moradito, que serían los neutrones. Estos neutrones, por su parte, pues no tienen carga, simplemente están así. Entonces, cuando un átomo está en estado de equilibrio, está en estado normal, pues un átomo no es ni cargado positivamente ni negativamente, sino que está neutro. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las fuerzas eléctricas y campos eléctricos, tenemos que referirnos a la ley de Coulomb, la cual fue postulada por Charles Augustin de Coulomb, que cuantificó cómo interactúan los sistemas eléctricos estáticos usando la balanza de torsión, ¿sí? Esta que se ve aquí. Aquí podemos ver en la balanza de torsión que tenemos dos cargas, dos objetos, uno A y uno B. Aquí tenemos un hilo que va torciendo, ¿sí? O sea, está ingresado de forma torcida, como tipo espiral, más o menos como si usted tuviera un cordón
un cordón y lo empieza a enrollar. Sí, no sé si me entiende la idea. Déjame ver si puedo mostrarles de alguna forma el ejemplo. Mostrarles. Bueno, voy a tratar de hacerlo con este cable. No, no se ve. No se ve. Ya. Ahí, con esto. Aquí yo tengo un pequeño trapito. Déjenme hacer una franelita para hacerles un poco más claro el ejemplo. Entonces tengo esto. No tengo la franela. No importa. Vamos con el trapito. Cuando hablamos de torsión, es que quiere decir que yo cojo el alambre y lo empiezo a torcer de esta manera, generando que las cargas, que los cuerpos A y B se mantengan juntos. ¿Sí? Entonces, cuando se suelta, pues obviamente va a tender a pegarse el A al B. Entonces, cuando yo ingreso por este paso por aquí, que hay un huequito, ingreso un objeto con un cargado eléctricamente, yo voy a provocar que estos cuerpos que están aquí se carguen y como van a tener la misma carga, ya que va a ser un solo tipo de carga, estos dos cuerpos van a tender a repelerse. Entonces, dependiendo de la cantidad de carga que yo tenga, es que estos cuerpos van a separarse una distancia. Entonces, bajo este concepto, Coulomb establece la primera fórmula o el postulado que dice que la fuerza de repulsión ¿sí? Es igual a una constante K que multiplica las dos cargas Q1, Q2 referente a cada uno de estos objetos, ¿sí? Sobre la distancia al cuadrado de su separación, donde esta constante K no es otra cosa más que 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permeabilidad del espacio libre. ¿Qué es esto de la permeabilidad en espacio libre? No es otra cosa más que la cantidad de fuerza que va a hacer para separarse dentro de un espacio determinado. Por ejemplo, si yo estoy en el agua, pues las cargas tendrán más resistencia a separarse. Si estoy en el vacío, pues será mucho más fácil. Si estoy en la atmósfera nuestra, pues tendrá una cierta complejidad su separación. Igual, chicos, cualquier duda que tengan, pues no se preocupen y hagan las preguntas. Para eso estamos aquí. Ok, entonces, vamos. Entonces, a esto la trasladamos de una fuerza, ¿no es cierto? Esta fuerza se llama fuerza eléctrica y es la fuerza que se da entre estas dos cargas por medio de la fuerza de atracción y repulsión. Las fuerzas que no existen, estas fuerzas no existen en todo tipo de carga. Entonces, para determinar que sean estas fuerzas requerimos características y estas van a ser las siguientes. Primero, necesito la interacción de por lo menos dos partículas para que exista. Luego, tiene que ser directamente proporcional a la magnitud que tienen las cargas. Tercero, es inversamente proporcional al cuadrado de estancias que estamos hablando. Cuarto, se encuentra diferida por medio de cargas puntuales. Y es una fuerza que deriva de un potencial y no puede ser atractiva o repulsiva. Entonces cumple con el principio de superposición dependiendo de qué en medio está inmersa las cargas. O sea, volviendo acá, lo que estábamos diciendo. Depende de las cargas puntuales, la distancia al cuadrado de la repulsión que van a tener, es decir, si yo, repito, déjenme ver si aquí puedo hacer algo, y eso lo voy a hacer. Perdón. Ok. Mira, cuando yo aplico dos cargas, ¿no es cierto? Yo tengo aquí, tengo aquí las cargas. Tengo, por ejemplo, aquí tengo Q1 y acá tengo Q2.
¿sí? Cuando yo les apliqué una carga, estas van a estar polarizadas con la misma polaridad. Esto va a hacer que aquí haya una distancia D. Entonces, la relación es la multiplicación de estas dos cargas sobre la distancia al cuadrado de esto. Entonces, por eso tenemos que fuerza es igual a Q1 y Q2 sobre la distancia al cuadrado. Pero aquí usamos una constante K. Esta constante K es la que nos va a permitir manipular de acuerdo al entorno donde estemos. ¿Sí? Bien. Ok, voy a suspender la extra aquí y seguiré con la presentación. Ok, entonces, esto nos lleva a estas fuerzas eléctricas, también a la carga eléctrica, como ya dije antes, pueden ser de dos tipos, positivas y negativas, debido a los electrones, y aquí tenemos lo que se llama la ley de cargas, o que ustedes la conocen en las matemáticas también, ¿no? Donde básicamente decimos que polaridades iguales se repelen y polaridades diferentes se atraen. Entonces tenemos positivo con positivo, pues hay repulsión, negativo con negativo, hay repulsión y la fuerza tiende a separarlas. Esto es lo que hace que en la torsión se separen las cargas. De hecho, les voy a pasar voy a mostrar un video, el enlace a un video, un ratito, para que puedan ver esto. Bien, ¿dónde estaba? Se me fue el video. ¿Dónde está la palanca? Aquí está el ejemplo. A ver, un ratito. Voy a tratar de poner el video un ratito aquí en, en el Zoom. Déjenme ver si ustedes pueden escuchar. Me confirman si escuchen, ¿ya? Un ratito. No se escucha, profe, no se escucha. Ya. Me pregunto, ¿escuchan el audio? No, profe, no se escucha. No, profe. ¿Escuchan No, el ingeniero. audio, sí o no? No, no se Según escucha, yo. ingeniero. No. Se escucha bien bajo, pero al parecer es No. con el A ver. internet porque Bueno, ayer mejor les también paso el enlace tuvimos para ese que ustedes problema. tengan ahí y puedan verlo con calma. Ya, más o menos a partir del minuto 1:40 pueden ver, aquí se explica un poco este tema y pueden verlo con más detalle ahí. También voy a pasarlo al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Ya, listo. Ok, vamos a seguir entonces con la que estamos compartiendo ahorita. Bien, ok. Bueno, ahí van a poder ver en el ejemplo se explica cómo funciona la balanza de torsión y cómo hace esta relación, ya que cuando las cargas son diferentes, estas se separan y es esta distancia de separación la que vamos a analizar, las cuales simplemente duran durante un periodo de tiempo. Ahora,
Según el SI o Sistema Internacional de Medidas, el coulomb es la unidad de carga, o coulombi, dado en nombre del físico que trabajó con ella. Se define como la cantidad de carga que fluye a través de la sección de un conductor en un segundo cuando la corriente es en sí mismo un amperio. Como le dije, hay dos tipos de cargas, positivas, negativas. Ahora, esto nos lleva a una ley de conservación de cargas, y esto de aquí es donde empezamos a hablar ya de electricidad. Ya que la conservación de cargas se ha quedado un sistema aislado, no hay cargas que se creen ni se destruyen, sino que se conservan. Este principio no solamente lo manejamos nosotros a través de la materia como tal, de la física, sino que también en la electricidad. Ya que, por ejemplo, hay gente que habla de la máquina de estado finito, las máquinas de estado infinito, esas que prometen dar energía eléctrica indefinidamente, que si haces esto, aquello y lo otro, tienes el almacenamiento perpetuo y bla, 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 bla. Falso. Ya que toda la energía, toda tiene que convertirse de una a otra. Y, por ejemplo, incluso la energía eléctrica se puede disipar de varias formas, una de ellas el calor. De ahí que ustedes pueden tocar objetos que estén eléctricos y se calientan, porque necesita de alguna manera la energía moverse a otro lado. Ahora, esto de aquí lleva a lo siguiente. Como dijimos antes, los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativas y los neutrones carga neutra. Y yo quiero que vean esta parte que está aquí en el dibujo, donde aquí tengo un pequeño núcleo, y si notan ustedes, está demasiado, todo está muy unido. Voy a tratar de acercar un poquito. Ya. Aquí podemos ver que tenemos esta imagen, donde los electrones están recorriendo alrededor del núcleo, y el núcleo está formado por los protones y neutrones. Ahora, lo que pasa aquí es que como hay una distancia entre el núcleo y los electrones tienden a poder liberarse fácilmente, ¿sí? Los electrones tienden a liberarse fácilmente, mientras que los protones, separar los protones del átomo es algo complicado. Ahora, mientras más electrones hay en un átomo, es mucho más fácil la extracción de estos electrones. Mientras menos átomos haya, pues la extracción, mientras menos electrones hay en un átomo, la extracción es más difícil. Es más, requiere mucha más energía para separar estos electrones. De allí que, por decir, la bomba atómica, la famosa bomba atómica de hidrógeno, la energía que desprende separar el electrón de hidrógeno de su único protón, que aquí son solo uno solo, en cada lado, esa energía es tan grande que es la que provoca la devastación. Por esa razón hablamos de que se necesita este tipo de conocimiento para que fluya la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, chicos? Entonces los electrones, o sea, orbitan alrededor de lo que es los protones, ¿no? Ya. Bien. Jaide, ¿entendiste la fórmula o te la quieres que te la repita todavía? Ya la copié, profe, gracias. Aide, perdón, Aide, ¿entendiste la pregunta o quieres que te la repita? Pero la fórmula. No te escucho, Aide. Buenas tardes, profe. Ya tengo la fórmula. Ah, ok, no la estoy escuchando porque tengo un problema con el audio. Déjame ver. Gracias. Un segundito.
Aide, puede volver a hablar, es que la verdad no ya moví ahorita a ver si mejoró mi audio. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escucha? No estoy escuchando nada. ¿O estoy sordo o qué pasó? ¿Alguien más puede intentar hablar por si acaso? Quiero ver si yo sé que no estoy escuchando o qué mismo. Hola, la, la, la. Ahora sí, ya escuché a Lady. Aide, por favor, vuelva a repetir. Buenas tardes. Sí, ahora sí le escucho. Ay, sí. Ya le decía que ya copié la fórmula y que era la de ley de Coulomb. Ujú. Ya, listo. Bien, sí leyeron ¿cómo se llama? El compendio, ¿verdad? Ya, ok. Ahora, volviendo un poco al tema de la energía estática, aquí podemos ver unos ejemplos de cómo funciona la energía estática. Aquí tengo el ejemplo claro de una niña que está con dos globitos, donde vemos cómo los cabellos de la señorita se elevan, ¿no? Bien, esto es un experimento muy sencillo de hacer, muy fácil de hacer, donde simplemente se frota el globo o cualquier material sobre otro, generando que se cargue estáticamente. Esto se produce cuando yo, por ejemplo, al frotar un globo contra mi sudadera, por ejemplo, hago que los electrones se alineen en una determinada posición. Los globos cuando están, por ejemplo, en cualquier lugar estarían de esta manera, con las cargas positivas y negativas. Pero cuando yo empiezo a frotarlos, los estoy cargando con una polaridad de carga. Y obviamente la otra camisa está en la misma situación. ¿Sí? Esto hace que haya la liberación de la carga. Igualmente cuando hacemos, o sea, podemos aplicar y hacer este tipo de efectos, ¿no? Ya, esto se puede jugar haciéndolo fácilmente con las... Ahora, aquí tenemos algo que se llama carga puntual, donde la masa de electrón es extremadamente mayor comparada con la del protón. O sea, estamos hablando de que un electrón y un protón tienen lo que sería cargas de diferentes tamaños, dependiendo de su masa. Yo aquí voy a usar la pizarra ya, no voy a usar más este, ya, ya. Entonces, cuando yo hablo de la carga puntual, perdón, voy a tener dos cargas. Primero, voy a tener lo que sería, perdón, un momentito, la carga del protón, ¿sí? La cual vamos a llamarla como carga positiva del electrón, y la carga del electrón como tal, la cual es de carga negativa en el electrón. Para esto, sabemos que la unidad fundamental es el coulomb. Tanto el protón como el electrón vamos a manejarle con un valor equivalente a 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, pese a que estamos usando como modelo estático, modelo igual, hay una pequeña variación. Ustedes pueden ver, en el compendio, en la página número, les digo la página exacta, 10, una pequeña tabla, ay, perdón, ¿sí? Una pequeña tabla donde se puede, ay, dice,
Entonces uno me quiere ayudar. Ahí sí, vamos a ver. Vamos a compartir un ratito. Ya. Aquí pongo una pequeña tabla donde pueden ver, ¿sí se ve la pantalla? Sí, señor, sí, profe. Ya. Donde, bueno, aquí podemos ver los múltiples y submúltiplos de los prefijos del Coulomb, que son utilizados para este medio. ¿Ya? Bien, entonces, esta carga de 1.602 por 10⁻⁹ es la que vamos a manejar como carga del Coulomb. Pese a que el protón tiene carga diferente, ojo. ¿Sí? Entonces, si un Coulomb, perdón, si un electrón es igual a 1.602 por 10⁻⁹, un Coulomb como tal tendría una carga total de 6.24 por 10⁻18 electrones. ¿Sí? Esa sería la relación inversa, ¿no? Y va a depender muchísimo de cómo esté considerada el compuesto como tal. Ahora, la tabla 2 muestra justamente las masas de cada uno y, por ejemplo, el protón tiene una masa de 9.19, perdón, 109, por 10⁻31 kilogramos, y el electrón, perdón, sí, el protón está bien. No, estoy mal, perdón, estoy mal. Es el electrón que tiene esta carga y el protón tiene una masa de 1.672 por 10⁻27 kilogramos. Bien, como se darán cuenta, el electrón es más liviano o más ligero que el protón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, todas estas cargas obviamente van a pegarse en un lado o el otro de los elementos que probamos en antes, como el globo o tal vez el peine o cualquier objeto con el que ustedes hacen electrostática. Las cargas van a pegarse, las de mayor peso en un cuerpo y las de menor peso en el otro cuerpo. Una pregunta rápida. ¿Dónde ustedes experimentan más comúnmente este tipo de cargas y descargas eléctricas? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Dónde ustedes experimentan más este tema de la energía estática o de la corriente estática? Cuando cogemos corriente, ¿no? ¿Perdón? Cuando nos cogemos corriente, o sea, cuando nos Sí, electrocutamos pero ¿en qué con algo. lugar? ¿En qué lugar ustedes experimentarían más esto? A ver, Hernán. Bueno, en mi caso, un caso particular, por ejemplo, ya, cuando estoy en el centro comercial, por ejemplo, en las escaleras eléctricas, al haber, no sé si es el caso, a ver, como eso está en constante movimiento, constante fricción, y en las partes metálicas, hay veces me pasa que yo pongo la mano y siento una corriente que me descarga, ¿ya? Ya, Entonces, eso es como de manera personal que me ha pasado, ¿no? Entonces me imagino que ahí ha de haber alguna descarga de energía estática que uno lleva. ya. Pero no, yo me refería como que sea muy común que lo experimente todo el mundo. Mira, no sé si se han dado cuenta, pero cuando van a la sierra, estando en la sierra, es muy común que ustedes se cojan la corriente, por decirlo así. No he sabido ese dato, lo que sí sabía es que por la presión, por el cambio de presión es que uno a veces se llega con dolor al oído, dolor de cabeza, eso.
Ah, Pero lo de las cargas eléctricas no he escuchado. ¿Por qué? ¿Qué o sucede? sea, que por ejemplo, ustedes están en el cuarto del hotel o de la casa de algún amigo y de repente tocan a otra persona y, ¡ay, el chispazo! Me cogió la corriente. ¡Auch! Oye, estás cargado. No has escuchado eso. ¿No les ha pasado eso? Sí, sí, una vez a mí, cuando estuve en el colegio, hacíamos mantenimiento de las computadoras y de repente toca a mi otro compañero y es como que un choque de electricidad que tuvimos. Ya. Le pregunto Ah, algo. profesor, Está bien. si es Estamos hablando que está bien. ¿Sí? Sí, Oliver. si es así, yo una vez, mi hermano estaba en la computadora, o sea, estaba mucho tiempo, horas, y yo una vez lo llamé y lo iba a tocar, y cuando le toqué el hombro, como que me cogió corriente. Eso fue raro. Ya. Mira, Profe, no sé disculpe que le si, interrumpa. no sé si, Mire, por ejemplo, Eric, ¿vas a decir algo? sí, sí, justamente hay un caso cuando yo trabajaba. Yo, bueno, en tiempo de pandemia yo tenía que entrar, yo trabajaba en una clínica y tenía que entrar a la sala con bata desechable. Pero al momento de yo abrir la puerta ya para salir, ahí sentía la corriente. Pues no sé si era lo que tenía ese tacto con la bata y tocaba el aluminio y la chapa. Y ahí sentía corriente. Ya. Mira, yo no sé, pero les voy a preguntar algo general. Cuando les pasó este tipo de eventos, ¿no estaban ustedes en un ambiente seco, o sea, con un aire acondicionado? Segundo, tal vez estuvieron con un suéter, una chamarra de lana, un busito de lana o de algo así. ¿Cuándo les pasó ese evento? Esto se debe A a mí que me, cuando ustedes, no sé si Excel quiere decir algo. sí, que justamente cuando yo estoy en mi cuarto y prendo el aire, estoy con mi colcha y al rato toco a mi hermano, ahí me da chispa. Pero solo es cuando estoy con el aire. Ya. Ok. Esto es común cuando uno está en ambientes secos o cuando el ambiente está con baja humedad y usted empieza a frotar su cuerpo contra algún otro material o anda con un suéter. Cuando anda con un suéter, uno mueve los brazos y a lo que mueve los brazos, se va cargando esta corriente porque las fricciones entre los dos cuerpos genera estática entre su brazo y su cuerpo cuando está moviéndose. Esto hace que uno se cargue positivo o negativamente de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, este tipo de cargas es la que produce la energía estática y es la que se llama por inducción y por contacto, ¿no es cierto? Si acercamos un objeto con carga a una superficie conductora, aún sin contacto físico, los electrones se mueven de una superficie a la otra. En cambio, con contacto, pues se transfieren de un lugar a otro por simple contacto. Entonces, aquí hablamos de que ha habido una conducción de la corriente y por eso es que nos coge o nos hace saltar esta corriente. Y vamos con el, ay, oye, mira, me cogió, o sea, suave, oye, me dolió mucho, me golpeaste, me pegaste eléctricamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que pasan por la energía eléctrica, por la liberación de las cargas, por la liberación de los electrones, porque ellos van a buscar pegarse los negativos con negativos, positivos con negativos, pero los negativos con positivos, y van a generar ese salto de corriente, ese flujo que va de un lado o al otro. ¿Sí? Bien. A esto de aquí es donde ya entra la definición de Coulomb y lo que hace que se defina la famosa fórmula que acabamos de ver, o la que yo les acabo de explicar, donde, un ratito deje ver, yo la puse aquí, donde básicamente, si yo tengo las cargas, ¿no es cierto? Como les estaba explicando antes,
¿ya? ¿Sí? Yo tengo una distancia D entre las cargas y esto es lo que hace que yo pueda manipular, o sea, esto, ¿de acuerdo? Entonces, esta distancia entre las cargas Q1 y Q2 es lo que me permite a mí conocer esta distancia con todo el carga, o este salto de cargas. Entonces, aquí tengo Q1, aquí tengo Q2. ¿Sí? Bien, y ahí nace la famosa fórmula. Porque la idea es que como están cargadas positivamente ambas cargas o negativamente ambas cargas, estas al repelerse una a la otra, pues es que va a generar esta distancia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya la carga se pierde, la que se le indujo, y otra vez quedan positiva, negativa, y vuelven a pegarse, vuelven a unirse. Entonces, por eso se habla que esto es durante un tiempo determinado. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta ahorita. Eso no estaba compartiendo, ingeniero, ¿no? Esa parte que ¿Perdón? explicaba. La parte que estaba explicando eso estaba compartiendo, ¿no? Porque eso no pude apreciar. Sí, estaba en la presentación, no sé si no la vieron. No. No, no. La pizarra. Es que lo que pasa es que cambió de pizarra y había que seleccionar la segunda pizarra para poder ver. Oh, pero no la cambiaron ustedes. Bueno, o sea, No sé, a mí me simplemente es salen la dos fórmula pizarras. de que tengo yo aquí, sí está viendo la pizarra ahorita, la correcta, la de la página 2. Aquí abajo cambiar a la 2. Sí están viéndola. Sí, sí, sí. Ya. Ay, No, lo que no yo tenía que ya sé. tengo las dos cargas y decía yo que cuando tiene cargas diferentes, pues esta se tiende a unir a la anterior y cuando son las cargas iguales, pues obviamente se separan. Y esta separación se da porque las cargas o son las dos positivas o las dos son negativas. ¿Sí? Insistamos. ¿Sí se entiende esto? Por favor, me confirman. Ya. Ok. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo puedo saber que el comportamiento de las cargas se debe a la tercera ley de Newton. O sea, estas aquí se mueven según la tercera ley de Newton. ¿Sí? Es la que mueve estas cargas. Bien. No sé si hay una pregunta. Profe, le cuento que el audio estaba fallando. Sigue fallando el audio. Sí, es que no se entiende mucho lo que usted dice. Bueno, igual esta clase está grabada, así que van a tenerlas igual. ¿Sí? Ok. Vamos a resolver un pequeño problema. No sé si pueden abrir el compendio. Como dice el profe. Abrir el compendio. Voy a ponerles, a ver, voy a compartirles un ratito. A ver si intento de nuevo escuchar a través del...
acabo de colgar. ¿Sí me están escuchando todavía? ¿Me están escuchando todavía? Sí. Ahora sí. Sí, sí. Ya. Espera un poquito, déjenme que estoy apagado del audio acá. Ya, ahí me escuchan mejor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ok. Bien, les estaba diciendo que vamos a revisar este pequeño problema que tenemos aquí. Dos cargas Q1 de más 2 microcoulombs y Q2 de más 5 microcoulombs. ¿Qué eran microcoulombs? Según la tablita que estaba más atrás, quiere decir que estamos refiriéndonos a que estamos en el orden de los 10 a la menos 6 coulombos. ¿Sí? O sea, cuando vemos el micro, esto equivale a 10 por 10 a la menos 6, la carga del coulomb. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se colocan una próxima a la otra como se muestra en la figura. Ya, tenemos ahí. Y noten que como son cargas iguales, pues ambas se van a estar repeliendo. ¿Qué pasará con el valor de la fuerza entre ellas si se duplica y la distancia entre ellas se reduce a la mitad? ¿Qué pasa con el valor de la fuerza entre ellas si se duplica y la distancia se reduce a la mitad? Cuéntenme. Yo diría que la fuerza se multiplicaría, se hace 4 veces mayor. Se hace 4 veces mayor si se duplica. O sea, no, o sea, la fuerza queda 4 veces mayor. Ya. A ver, la fuerza sería 4 veces mayor si se duplica la fuerza y la distancia se reduce a la mitad. Es lo que me estás diciendo. Se hace 8 veces mayor. Pero si se A ver, duplica, solo sería el doble. Me refiero, o sea, contestando la pregunta. Yo creo que la respuesta sería B, se hace 4 veces mayor. Porque hice un cálculo aquí, o sea, puse de distancia, puse como número así al azar, puse el 4. Ya que la fuerza entre las dos, que era Q, no me acuerdo cómo se llama, pues da 10. Teniendo en cuenta esto, queda como 10 dividido para 4, que es igual a 2,5. Ahora, el ejercicio nos pide que qué pasara si el valor de la fuerza si se duplica y la distancia se divide para 2. O sea, queda 20 ya. dividido para 2, A ver, quedando igual a 10. ok. Vamos a ver, veamos cómo sería la solución del problema según lo que está escrito aquí abajo. Se sabe, y aquí tenemos nosotros, que la fuerza inicial es igual a la constante de prioridad de Q por Q, ¿no es cierto? Está considerando a la Q1 y Q2, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que las condiciones finales es duplicando la carga Q, que no se dice aquí en el problema, fue falla de la escritura, ya, y reduciendo la mitad de la distancia, como se muestra aquí. Al resolver, vemos que queda que se convierte en 8 veces la fuerza. ¿Quién dijo que era 8 veces? Es simple matemática, chicos, nada más, simple matemáticas. No sé si quieren que se les explique detalladamente el problema o si está claro como está ahí en el libro. No, profe, explíquelo, por favor. Ok, vamos a explicarlo. A ver, déjenme cambiar otra vez la pizarra. A ver. El problema nos muestra que tenemos dos cargas. Q1 y Q2. Y nos dice que qué pasa con la fuerza, o sea, nos pregunta qué sucede con la fuerza si
cualquiera de las cargas se duplica, o las cargas en general se duplican, ¿sí? Pongámosle como que se duplican las dos cargas, ¿no es cierto? Entonces, si las cargas se duplican y la distancia, voy a abrirla con mi fórmula que tenía al comienzo, se divide, perdón, se divide para 2. Entonces, sabemos que la fuerza es igual a K por Q1, Q2 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuándo te vas a caer, oye, Manuel? Manuelito. Perdónenla, ahí está, ya está silenciadita para que no se escuche Manuelito. Pobrecito. Se comprende, se comprende. Yo tengo a mis hijos y ya están grandes, pero cuando eran chiquitos uno también daba atrás de ellos. Bien, volviendo al problema. La fuerza que tenemos depende de estas condiciones. Entonces, ¿qué sucede si yo duplico ahora las cargas? ¿Sí? Las dupliqué las cargas. ¿De acuerdo? Y la distancia ahora es la distancia sobre 2 al cuadrado porque reduje a la mitad la distancia. Entonces, al resolver matemáticamente, queda que 2Q1, Q2 sobre distancia al cuadrado, pero a la cuarta, perdón, ¿sí? Se opera y, como ustedes saben, por la ley de la división, los numeradores externos y el denominador externo se multiplican y el denominador interno y el numerador interno se dividen. Entonces, quedaría de la siguiente manera. K, 4 por 2, 8. Q1, Q2 sobre distancia al cuadrado. Entonces, si esta de aquí era mi fuerza inicial, esta es ahora mi fuerza final, la cual multiplica por 8 la cantidad de fuerza requerida para separar únicamente la distancia, la mitad de la distancia, si las cargas son duplicadas. ¿Sí? No sé si se entiende esto. Ya, o sea, si duplicamos las cargas, las duplicamos, pero reducimos también la distancia. Así es. La fuerza se octuplica. De hecho, si solamente hubiéramos duplicado las cargas, la fuerza sería el doble. Si solamente hubiéramos duplicado las distancias, las fuerzas fuera el doble. Y si las cargas. Y si solamente hubiéramos dividido para 2 las distancias, las fuerzas fueran 4 veces más. ¿Sí? Ahora, al duplicar las cargas y al reducir a la mitad la distancia, se hace por 8 el incremento de fuerza necesaria para generar este mismo efecto. ¿Sí? Sí, ingeniero, tiene sentido eso. ¿Ya? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio para terminar, ¿ya? Solo para terminar. Ya que terminamos y igual, cualquier duda que haya me ponen en el foro y si necesitamos la otra clase, pues el día jueves, por favor, me confirmarían con la coordinadora del grupo si quieren reunirse. Si no, pues igual yo voy a armar la sesión y el que se une, se une. Bien, ok. Vamos a ver dónde estaba. Ya se me perdió el ejercicio. Aquí está. Otro problema nos presenta la siguiente situación. Las cargas Q1 y Q2 están separadas una distancia de 4 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿con qué fuerza se atraen? Bueno, aquí
hay un pequeño error de simbología, pero al ver aquí el -6 sé que son microcoulombs. ¿De acuerdo? No sé si en la guía se vea bien. ¿Cómo se ve la guía? Dice la U, está un símbolo como una U. No, igual como tiene aquí, ingeniero. Sí tiene ese error. Ya. Entonces el símbolo es este, por si acaso. Es microcoulombs. Cuando vean por 10 a la -6, es microcoulomb, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí? Aquí estoy viendo justamente por 10 a la -6, ¿sí? Entonces, la pregunta que me hace es cuál es la fuerza que requieren. Y aquí me están dando los siguientes datos. La carga 1, la carga 2, la distancia entre las dos cargas y la constante K, que está en función de la permeabilidad en el vacío. Entonces, cuando yo reemplazo en la fórmula que tenemos aquí, esto me da que la fuerza son 67.000 newtons. No es complicado, es súper sencillo esto de aquí. Solamente es matemáticas básicas. ¿Sí? Son matemáticas básicas con estas formulitas que son sencillas de aprender. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la fuerza. Y a esta también la podemos llamar como 67.5 kilonewtons. ¿De acuerdo? Solo es reemplazar. Solo es reemplazar los valores que se les da a la fórmula. De hecho, si en un caso dado no se les da en ningún momento el tipo de permeabilidad, usted puede directamente deducir que es la constante normal, ¿sí? Newton, metro cuadrado, coulombo cuadrado. Obvio, todas las operaciones deben ser realizadas en G, a ver, ¿cómo era? KMS, perdón, en KMS. Kilómetros, metros, segundos. O sea, debe ser siempre usando las constantes estandarizadas. ¿Sí? Justo eso iba a preguntarle, ingeniero, del tema de la permeabilidad, o sea, de la constante más bien. ¿Siempre vamos a trabajar con esa constante o según el ejercicio nos las pueden también dar, ¿no? Exacto. Normalmente se trabajaría con una estándar. Si no se la doy, si no se la doy, es la estándar. Y si se la doy, o se la da el profesor autor en la prueba, ahí sí entra el valor de la permeabilidad que se le esté dando en el momento. O de la constante K que se esté dando. ¿Sí? Claro, bueno, y también para entender un poquito el ejercicio, vi también este de aquí que prácticamente trabajamos haciendo la conversión a notación científica, ¿no? En sí. En base No. 10. O sea, el tema de la notación científica no es tanto notación científica, es simplemente una forma de escribir la fórmula reducida, nada más. Pero sí, digamos notación científica, ya. Pongámosle notación científica. Yo más lo llamo, a mi criterio, es punto de ajuste, nada más. Pero ya, digamos notación científica para no confundirnos. Ya. Entonces, lo que hacemos es que el por 10 a la -6 o por 10 a la -3 es la forma como representamos la cantidad de ceros que están previos al número primero. Por ejemplo, haciendo un poquito en el primer caso, sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí recién aparecería el 8. Wow, que están bien feos los dibujos al ser puesto en la pizarra. ¿Sí me entiende? Sí. Esto de aquí es lo mismo que tener 8 por 10 a la -6. Ahora, como acá me estaba dando que son 4 milímetros, ¿sí? Estos 4 milímetros quiere decir que es 1 metro sobre 1000. Eso es un milímetro. 1 metro sobre 1000, que sí son 4 sobre 1000. Entonces, al tener yo 4 dividido para 1000, que sería el milímetro, esto sería igual a 0.000
4. Ay, no, perdón. Estoy mal. Uy, qué bestia, perdónenme. Estoy haciendo las cosas mal, mil disculpas. A veces pasa, perdón. Sí, ahí está, perdón. Esta quería hacer, perdón. Entonces, cuando tengo esto de aquí es lo mismo que escribirlo 4 por 10 a la menos 3, porque la coma se corre 1, 2, 3. Se corre un espacio, 2 espacios, 3 espacios. ¿Sí? Por eso es que se llama 4 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede ahí. Bien. Ok, chicos. Ya les dejo para que ustedes revisen en sus casas los demás ejercicios y vayan leyendo el resto del compendio, que estamos en la mitad. Entonces, lean el resto del compendio y la próxima clase les explico las tareas. ¿Para cuándo son? Déjenme ver las tareas antes que nos vayamos. ¿Dónde están las tareas? Las tareas. Bien, vamos a revisar rápidamente las tareas, por si acaso. Vamos a compartirlas rápidamente antes de que se nos haga más complicado. En la guía ustedes van a poder ver lo siguiente. Deben realizar entre el 12 de noviembre y el 13 de noviembre la prueba o el test de la unidad 1, la cual tiene una puntuación de 4 puntos. Esta va a durar 30 minutos. Luego tendrán que hacer también unos ejercicios que serán entregados máximos hasta el 7 de noviembre. Ya, esto de aquí van a ser en base a los que están escritos en otro archivo llamado ejercicio de la unidad. Se los voy a mostrar un ratito. Que son los que están acá, ¿ven? Son estos, nada más. Son 5 ejercicios, son súper básicos, súper fáciles. No se compliquen la vida, ¿ya? Profesor, estaba ¿Sí? viendo en la plataforma y sale que cierra el 27 de octubre. Creo que se han equivocado en la plataforma. Sí, se debe haber equivocado. Ya eso lo corrijo yo, no se preocupen, ¿ya? Si se les cierra, yo les voy a quitar las fechas y ustedes están guiados por estas fechas y las que estamos hablando. Si hubiera algún cambio de fechas, pues yo se los haría a conocer, ¿de acuerdo? Bien. Y en la última parte, pues tienen este de aquí, ¿ya? Que va del 15 al 2 de noviembre. Aunque yo les recomendaría que al 1 lo tengan terminado. Ya saben por qué. ¿Ya? Entonces, este de aquí, que tiene que investigar y seleccionar un experimento donde se demuestra la carga estática. Entonces, aquí usted ya sabe más o menos qué puede hacer, ¿no? Probar con globos, no sé, lo que ustedes quieran hacerlo, ¿no es cierto? Y aquí tienen cómo deben realizar el experimento. Un video pequeño explicándolo en el que se van a convertir en youtubers y pues, bueno, veamos qué sucede. Ojalá que tengamos muchos likes y manita arriba, como dicen por ahí. Y suscripciones en estas cosas. Bien, muchachos, entonces sería esto lo único que tenemos que preocuparnos. Aquí están las ponderaciones y calificaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ingeniero, como quiera el primer ejercicio que se cierra, creo que el 31, ¿esa la va a cambiar? Yo voy a manejar las fechas que están en la guía. ¿Sí? El 13 de noviembre la prueba, el 7 de noviembre los ejercicios y el 2 de noviembre el video. ¿Sí? Pero ingeniero, si profe. no se cambian las fechas en la plataforma, creo que vamos a tener problemas al momento de subir la tarea.
Tranquilos, yo hablo con el docente autor para que haga ese cambio, porque es un error de él, que a veces no se percató y dejó la fecha sin moverla. A veces pasa, así que no se preocupe. ¿Ya? Listo, ingeniero. O sea, como quiera nos guiamos con la guía de Sí, cada unidad. así es. Listo. Ya, igual cualquier cosa me escriben a través de sus compañeras comandantes para que yo no olvidarme. Sí, que me quede un mensaje escrito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, de acuerdo. Sí, ingeniero. Ok, muchachos. Señoritas, señores, pues un gusto haberlos tenido el día de hoy. Nos vemos entonces en una próxima sesión. ¿Sí? Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Ustedes por asistir. Gracias, por- profe. ustedes- Gracias, Gracias, ingeniero. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias.